el Espíritu Santo, la iglesia llenara, Jesús ya estaría aquí, amigo. Ya Amén. estaríamos yendo al cielo. Amén. Porque Jesús dijo que cuando sea terminado de predicar ¿verdad? El Evangelio en todo el mundo, vendrá el fin. O sea, el Amén. requisito para que Cristo venga es predicarle a todo el mundo, que todo el mundo sepa que hay un Jesús que los ama y que nos está dando la oportunidad de ser salvos. ¿Quién hace esa tarea en nosotros para cumplir esa misión? El Espíritu Santo. Si la iglesia... El ADN es la esencia, es el material genético del ser humano. Y al hablar del ADN, queremos hablar acerca de eso, de la esencia de la iglesia, de lo que Dios espera que sea. Hola, hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto saludarles una vez más y darles la bienvenida a esta serie titulada ADN Iglesia. Nos sentimos pues muy contentos porque gracias a Dios ya estamos en el episodio número 5 y como cada semana pues tenemos a un invitado muy especial con nosotros y en esta ocasión me da mucha alegría conversar con el buen pastor Jimmy. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Pastor Isaac, o como bien lo conocemos, el Pastor Chaquito. Sí, 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 Este, amigo. no, pues muy agradecido, contigo y con Dios por la invitación y pues muy contento de estar aquí en este espacio, ¿no? En ADN Iglesia. Gracias, amigo, por aceptar la invitación. Y fíjate que cuando estábamos pensando a quién invitar para esta conversación antes de entrar al tema, me acordé de una vez que platicaba contigo en el campamento acerca, no sé si recuerdas, fue hace poco, que hablábamos acerca de las historias que encontramos en la Biblia, historias que a veces son como que muy fuertes y que a veces uno dice, oye, pero como que, ¿qué te enseñan? Y eso me llamó mucho la atención esa conversación, la disfruté, aunque fue algo corto, aunque fue solamente un par de puntos de vista, pero me gustó mucho y creo que esta conversación de esta tarde, de este momento, va a ser también de mucha bendición, amigo, y creo que lo voy a disfrutar y estoy seguro que también las personas que van a verlo lo van a disfrutar. Y miren, hoy quiero hablar con el buen pastor Jimmy acerca de uno de los elementos más importantes dentro de la iglesia, que creo, amigo, que si no fuera por él, la iglesia tal vez no fuera posible con el avance que tiene y con lo que puede hacer en la sociedad. Y es el elemento más importante y nos referimos nada más y nada menos que al Espíritu Santo. Y mira, para hablar acerca del Espíritu Santo, en primer lugar hay que definir quién es el Espíritu Santo, porque muchas personas dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios. Hay otros que dicen que es como nuestra conciencia realmente, y hay otros más que pues afirman que es Dios. Pero te pregunto, amigo, ¿quién es realmente el Espíritu Santo? Eh, bueno, antes de contestar la pregunta, Pastor, Sí, realmente tendríamos que pasar, no sé, una semana entera hablando y quizá más, ¿no? sí, sí, sí. Sobre este asunto. Y quiero empezar o quiero encarar esta pregunta por lo siguiente. Ya que este Ok. espacio no es un espacio más de charla, más jovial, Sí, sí, sí. em, platicando con algunos hermanos en la iglesia, conversando con ellos, eh, pues hablábamos sobre justamente la deidad, ¿verdad? El Padre, el Hijo, el Sí. Espíritu Santo. Y en la conversación justo salió pues a relucir pues, un comentario. Y tras ese comentario yo hice una pregunta y le dije a los hermanos, ¿quién nos acompaña en este momento aquí en la tierra? ¿Quién está Sí, con sí, sí. nosotros? ¿Verdad? Porque el Padre, ¿dónde está? El Hijo, ¿dónde está? ¿Quién nos acompaña realmente? Ujú. Y me sorprendió un poquito como el rostro de algunos hermanos, Sí, sí. como un poco de sorpresa ante la pregunta, Sí, porque sí, aunque era sí. una pregunta muy sencilla, realmente Ujú. planteaba justamente esto, ¿quién es el Sí, Espíritu Santo? Por mucho tiempo, yo pensé justamente eso, y eso que yo vengo nacido de una iglesia adventista, con ujú. padres adventistas toda la vida, pero yo siempre escuchaba como que no nos poníamos de acuerdo a la hora de definir quién es el Espíritu Santo, porque hay una realidad también, y ya que esto es para ayudar a la iglesia, a veces en la iglesia, y no quiero, ¿verdad?, que esto se malinterprete, Sí, sí. hablamos mucho de Jesús y eso está súper bien, hablamos mucho del Padre y eso está súper bien,
pero ¿cuánto hablamos del Espíritu Santo? ¿Cuánto Sí, predicamos del Espíritu Santo? Es decir, ¿será que nosotros como iglesia realmente conocemos al Espíritu Santo? Y bueno, y al principio, ¿no? Encaré esta pregunta así porque es justamente lo que sucedía con los discípulos. Cuando sí, los discípulos, por ejemplo, le dicen a Jesús, le hacen la pregunta, bueno, cuando Jesús dice, miren, vean este templo, yo me imagino, ¿verdad? Ahí a los discípulos diciéndole a Jesús, miren Jesús, mira el templo, ¿verdad que es hermoso? ¿Verdad que es majestuoso? emocionados, ¿no? Claro, orgullosos del templo, ¿no? De Jerusalén. Y cuando Jesús dice, pues saben que esto, pues no, va a llegar el momento donde no va a quedar piedra sobre piedra. Y yo me imagino, ¿no? A los discípulos preguntándose adentro, oye, lo único que puede destruir esto es que termine el mundo, ¿no? ¿De Sí, qué otra sí, forma sí. puede ser? Y él hace una pregunta, ¿verdad? Los discípulos le preguntan, Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? Y Jesús encara todo lo que conocemos de Mateo 24, de todas las señales que sabemos. Jesús dice, mirad que nadie os engañe. Y es curioso que Jesús empieza con esta frase, mirad que nadie os engañe. Eh, los discípulos conocían a Jesús, pasaron tiempo con Jesús, por eso cuando él, ¿verdad?, lo llevan a la crucifixión, pues no estaban tan de acuerdo con eso y muchos de ellos se escondieron y bueno, conocemos la historia. ¿A qué voy con esto? En Juan 14, 16, Jesús le dice a sus discípulos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, ¿no? Y para que esté con ustedes para siempre. Y yo me imagino, ¿no? No estuve en ese momento, pero me imagino el rostro de los discípulos diciendo, ¿otro? Pero espérate, te queremos a ti, Sí, no sí, sí. queremos a otro, te conocemos a ti, no al otro, ¿quién es? O sea, no sabemos, ¿verdad? Entonces, los discípulos, Jesús hace un anuncio muy, muy importante, porque si uno analiza, por ejemplo, el Antiguo Testamento, aparece la figura del Espíritu Santo, pero no tan explícito Sí, como lo sí, conocemos en el Nuevo Testamento. Pero la pregunta sigue siendo, ¿quién es, verdad? El Espíritu Santo. Entonces, este texto es clave, ¿verdad? Porque Jesús, que obviamente, ¿verdad? Es Dios, que es el Rey del universo, sabe de lo que está hablando. Y Jesús utiliza una expresión, ¿verdad? En el original, dicho sea de paso, haciendo un paréntesis, ¿verdad? Sabemos que la Biblia, el original, pues no fue escrita en español. Tenemos en el sí, español muchas limitaciones, ¿verdad? Gramaticales, lingüísticas, pero el original utiliza para decir otro consolador la palabra alos en griego. ¿Por qué eso es importante? Porque alos, Jesús está utilizando esta palabra diciendo alos, es decir, otro de la misma especie, otro similar, otro sí, sí. igual, ¿verdad? En este caso a mí. Entonces, si Jesús se hubiera referido a algo que no tuviese nada que ver con la divinidad, hubiera utilizado la palabra heteros, ¿no? Otro, X, pero Sí, Jesús sí. utiliza halos. Entonces, desde ahí ya, ¿verdad? Estamos poniendo las bases para decir que ese que iba a venir, ese otro que para los discípulos era, pues, ¿quién es? No Sí, sabemos. sí, sí. Jesús declara, este que viene no es cualquiera. Este que viene Y es bueno, uno, ¿verdad? Igual a mí. sí, Entonces, si Jesús lo dice, pues hay que poner atención, ¿no? Yo creo que ahí necesitamos prestar mucha atención. Y añadiendo un poquito más, pastor, que por eso decía, ¿no? Necesitamos un mes acá para poder sí, hablar de sí, esto. Hay sí. mucho, mucho que platicar. Pero, ¿por qué? Yo me puse a pensar, de hecho, cuando tú me hiciste la invitación y me Ujú. planteaste el tema, yo dije, híjole, ¿cómo no invito a alguien más, no? Porque realmente es un tema muy bonito, pero muy profundo. Sí, Pero al así mismo es. tiempo, yo me pregunté, ¿por qué muchas personas realmente no saben exactamente quién es el Espíritu Santo? Porque también hay que planteárselo. Incluso Ujú. cuando uno Sí, pregunta sí, en sí. nuestra misma iglesia quién es el Espíritu Santo, de pronto algunos hermanos quedan en jaque, Sí, 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 que se no les saben ve qué contestar. No sé si confusión, te ha pasado así en tu es. iglesia, amigo. Sí, 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 así es, Este, amigo. entonces, yo estaba pensando y de hecho leyendo algunos artículos que me encontré en revistas teológicas, fue muy interesante porque incluso los mismos teólogos, gente que estudia mucho, se dedica a esto, tienen algunos complejos o algunas complicaciones con el Espíritu Santo
por la esencia misma del Espíritu Santo. Por ejemplo, te doy nada más 2 datos así interesantes. Sí, a ver, échalos. Sí, mira, por ejemplo, en el griego, para referirse a espíritu, se utiliza la Ujú. palabra neuma. Pero Sí, los que sí. son un poquito, ¿verdad?, más minuciosos en el lenguaje y todo esto, la palabra está en neutro. O sea, no está definido. Entonces, Sí, por sí, eso sí. muchos teólogos dicen, no, es una fuerza. Como no está definido, es una fuerza, debe ser una fuerza, ¿no? Ujú. Y obviamente eso influye mucho en la creencia de muchos hermanos de Sí, iglesia. sí, sí, sí. Cuando uno va al hebreo, aparece para referirse, ¿verdad?, Ujú. al espíritu, la palabra ruaj. Y es interesante porque ruaj es femenino. Entonces, como que desde ahí ya, ¿verdad?, empiezan las complicaciones. Sí, sí, sí. Y meditando en esto, yo decía, bueno, ¿cómo contestamos esta pregunta? Pues inevitablemente es ir al principio, y el principio es ir a la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Es obedecer lo que Dios dice. Y me encontré con un texto que es conocido y que yo creo que está más que claro que el Espíritu Santo, obviamente, ¿verdad? Es divino, es otro igual a lo que mencionó Jesús, y está justamente en el libro de Hechos, capítulo 5 versículo 3 y 4, y si me permites, lo leo, amigo, para que, ¿verdad?, Sí, nuestros adelante, hermanos también adelante. por ahí puedan, puedan buscar Hechos, capítulo 5 3 y 4, y dice así, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y entonces dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, está súper claro, ¿no? Sí, Obviamente sí, la sí. Biblia nos da esa luz y muy concretamente nos dice que el Espíritu Santo es Dios mismo. Ahora, cuando hablamos de Dios, ¿verdad? Estamos entendiendo que Dios es una divinidad dividida en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ninguno por encima del otro, ninguno creó al otro, es el mismo poder, misma esencia, misma omnisciencia, y a lo largo de toda la Biblia podemos ver esto. Wow, la verdad es que bien lo decías tú, amigo. Nos llevaríamos mucho tiempo definir quién es el Espíritu Santo y todas las demás cuestiones que vamos a plantear en este momento. Creo que abarca para mucho, ¿no? Pero me llamó mucho la atención algo que decías al principio, ¿no? Muchas veces hablamos acerca de Jesús, hablamos acerca del Padre, pero pocas veces hablamos acerca del Espíritu Santo. Incluso yo recuerdo, cuando tú decías eso, yo estaba recordando algo cuando era estudiante de teología, que decía una vez un pastor, a veces oramos y decimos en el nombre de Jesús, te lo pedimos todo esto, y hablamos acerca del Padre, pero dice, pero pocas veces hablamos al Espíritu Santo, pocas veces oramos y le pedimos al Espíritu Santo. Y fíjate que en ese momento yo me quedé pensando, recuerdo, yo me quedé pensando, dije, pero bueno, pues el Espíritu Santo, o sea, ¿cómo se le ora al Espíritu Santo, no? O cómo se habla con él, cómo puedo yo llegar a comunicarme con él. Realmente es maravilloso y creo que se merece un estudio profundo. Creo que como cristianos merecemos adentrarnos más en esta persona de la Trinidad que es el Espíritu Santo y conocerlo más, porque juega un papel muy importante, amigo. Y esa es justamente la siguiente cuestión que quiero plantearte. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo en el mundo? Hablando de la humanidad en general, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Bueno, pues vaya trabajo que tiene, ¿eh? Bíblicamente hablando, hay un versículo que a continuación vamos a leer y es fundamental a la hora de leer, ¿no? Y contestar esta pregunta. Pero antes de contestar esto, quiero plantear algo. Ok, Eh, ok. para partir, ¿no? Para entender un poquito más el Sí, contexto de sí, esto. Nosotros, bueno, yo no sé, ¿verdad? Obviamente en este espacio no vamos a juzgar, esa no es la idea, sí. pero nosotros sabemos, ¿verdad? Que los taquitos de la esquina, la Coca-Cola, es rico, ¿no? Sí, Y sí, pues obviamente, pero sabemos que eso es malo. O sea, sí, sabemos que si tú te comes una orden de tacos todos los días, pues es muy probable que tengas colesterol, ¿no? Y sí, es muy sí, sí. probable que tengas triglicéridos altos y bueno, lo sabemos.
Pero es curioso porque a pesar de que sabemos que nos hace mal, o sea, en su mayoría las personas tenemos muy malos hábitos de Sí, alimentación. sí, sí. Nosotros entendemos y sabemos y estamos, ¿verdad?, conscientes de que dormirte tarde te hace mal. Y lo seguimos haciendo. Y es curioso, ¿no? Porque el ser humano como que sí identifica lo que es malo, sí sabe lo que le hace daño, pero a pesar de ese conocimiento lo siguen haciendo, lo seguimos haciendo, ¿no? Ahora, ¿por qué planteo esto o por qué menciono esto antes de contestar la pregunta? Porque la pregunta es, ¿qué papel juega el Espíritu Santo pues En el mundo. en el mundo en Sí, general, ¿no? sí, Háblese sí, sí. de los casi 7,000,000,000 de personas que habemos, ¿no? Así es, así es. Bueno, me gusta mucho y por eso, ¿verdad? Invitamos a todos los jóvenes, a los adolescentes, a los hermanos de iglesia, a que leamos la Biblia, porque la Biblia es fascinante. Cuando uno se conecta con la palabra de Dios, es fascinante Sí, sí, sí. cómo Dios contesta. Bueno, en la pregunta anterior decíamos que Jesús dijo, preparó a sus discípulos, hey, va a venir otro Ujú. consolador, va a estar alguien más con ustedes. Ahora Jesús, en el libro de Juan 16:8, dice lo siguiente, ¿verdad? Y por eso la conexión de pensamiento que hay en la Biblia, pues es muy bonita. Dice Sí. Juan 16:8. Y cuando Él venga, o sea, ya estamos, ¿verdad? 2 capítulos después de lo que leímos anterior. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, la tarea del Espíritu Santo no solamente es esa vocecita como a veces incluso yo mismo, ¿verdad?, lo he predicado, de que hay Sí, esa sí, sí. vocecita que te dice, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. No, o sea, el Espíritu Santo realmente te está convenciendo y te está diciendo que lo que se está haciendo está mal, Sí, sí, sí. que hay algo que se llama pecado y que hay que nombrarlo con todas sus letras. Y Jesús ahora no solamente dice, vendrá otro consolador, no solamente viene, otro igual a mí, no solamente es Dios o la representación de Dios aquí en la tierra, sino que Él nos convencerá, Él nos llevará realmente a estar seguros de que el pecado es pecado, de que lo Ah, malo es malo, de que no hay a medias tintas, ¿no? Si es que si hago esto, y muchas veces pasa en la iglesia, ¿no? Y a veces como que nos justificamos, no, pero mientras la letra de la música hable de Dios, no pasa nada, sí, estamos en sí, tiempos sí. modernos, ¿no? El Espíritu Santo es muy convincente porque dice, te convencerá de pecado. Y es curioso, porque en el contexto que lo dice Jesús, no está hablando nada más de un grupo selecto de personas, sino está Ujú. hablando del mundo, el mundo en general. O sea, Sí, el interés de Dios no solamente es con los adventistas, los mormones, los católicos, los testigos, los que se llaman religiosos, no. sí, El sí. interés de Jesús es por todo el mundo, por todas Amén. las teologías, por todas las personas de diferentes colores, tamaños, ¿verdad? Entonces Dios dice, Él los convencerá a todos. Llegará el momento en que el Espíritu Santo, ¿verdad?, llegará a esos corazones para convencerlos de pecado, de lo que está mal, de que necesitamos a un Salvador, para convencernos de justicia, es decir, de lo que es correcto, de lo que está bien, y para convencernos de juicio, porque al final de cuentas Dios va a juzgar no nada más a un grupo selecto de personas, Sí, sí, sí. sino a todo el mundo, ¿no? Entonces, esa es la tarea del Espíritu Santo, pues, en el mundo, ¿no? Jesús lo dice muy clarito. La verdad, amigo, es maravilloso porque eso nos demuestra entonces la importancia del Espíritu Santo para la humanidad en general. Y no solamente la importancia del Espíritu Santo, sino principalmente el papel que él desempeña en el plan de la salvación. Porque vemos, y esto es importante mencionarlo, tomarlo en cuenta, ¿no? Que el papel del Espíritu Santo después de la ascensión de Jesús es un papel sumamente importante para la salvación del ser humano. Si no estuviera el Espíritu Santo aquí, no convencería al ser humano y seguiríamos en la misma situación, yo Sí, por creo, ¿no? supuesto. Y qué maravilloso pues es saber eso, ¿no? Que hay un papel especial que no está nada más aquí, como decíamos, solamente con la vocecita hablándonos y medio diciendo, no, 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 sino que Él busca convencernos, Él busca llevarnos a darnos cuenta de nuestra realidad y cambiar esa realidad, tener el deseo de cambiar esa situación en nuestra vida, ¿no? Y eso es hablando del mundo en general, pero hablando de la iglesia, amigo, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo? Porque, claro,
Y cuando hablamos de la iglesia, hablamos también de seres humanos, ¿no? Y hablamos de que el Espíritu Santo también busca convencer a los seres humanos que están dentro de la iglesia, pero tendrá otro papel en general o otro papel importante que desempeñar dentro de la iglesia el Espíritu Santo, y si es así, ¿cuál es ese papel? Podríamos, ¿verdad? Cuando escuché la pregunta, inmediatamente a mi cabeza se me vino, pues, Gálatas, ¿no? Los frutos del Espíritu. Los 9 frutos, ¿no? Gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Sí, sí. Y es obvio, ¿no? Que el Espíritu Santo es que se encarga de ofrecer esos frutos en la iglesia. Podemos ver, por ejemplo, en la palabra de Dios, cuando el apóstol habla de cómo el Espíritu se encargaba de poner a unos apóstoles, a otros pastores, otros evangelistas. Es decir, el Espíritu Santo tiene la facultad de poder, ¿verdad?, elegir y de poder escoger a sus siervos y ponerlos en la función que él cree, ¿no?, que va a ser mucho mejor. Pero yo creo que sería muy, hasta tal vez de nuestra parte, ¿verdad?, tal vez un poco irresponsable quedarnos solamente con eso. O sea, está bien, yo creo que es una respuesta técnicamente correcta, diplomáticamente correcta, pero yo, no sé, pensando un poquito más y profundizando un poquito más, me encuentro con un ejemplo en la Biblia que es muy particular y que a mí me gusta mucho. No sé, muchas veces esperamos, bueno, no sé si a ti te ha pasado, te ha dado esa impresión, pero a mí me ha dado la impresión que a veces cuando hablamos del Espíritu Santo y cuando decimos, es que queremos que el Espíritu Santo, ¿verdad?, sea derramado en la iglesia, o llegue el Espíritu Santo a la iglesia, queremos una iglesia con el Espíritu Santo, a veces me da la sensación de que esperamos una manifestación hasta cierto punto rayando en lo mágico. Como en el caso de los apóstoles, ¿no? Con Claro. que fuego sobre nuestra cabeza. Sí, por supuesto, exacto, exactamente. Sin embargo, hay un ejemplo en la Biblia que me gusta mucho, y lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 2, y es el ejemplo de Pedro. Yo no estuve, ¿verdad? Creo que obviamente nadie estuvo cuando Jesús llamó a Pedro. Podemos leer el relato, el testimonio, pero yo me imagino, imagínate Jesús caminando por la playa y viendo a Pedro de lejos y dijo, lo tengo que llamar. Yo imagino, ¿no? O sea, yo en mi imaginación imagino a Jesús contemplando a Pedro por unos minutos antes de ir y llamarlo. Cómo quizá mandaba, cómo quizás daba órdenes, cómo quizá guardaba la red, o no sé, ¿verdad? Y tal vez vio esa habilidad en Pedro y le dijo, mira, Pedro, pues te voy a hacer pescador de hombres, sígueme. Y dice la palabra, ¿no?, que Pedro lo siguió. Ahora, a lo largo de la vida de Pedro podemos ver muchas deficiencias de carácter. A mí me llama mucho la atención cuando le corta la oreja, ¿verdad?, en defensa de Jesús. De Jesús. Dice la Biblia, ¿no?, que le corta la oreja, pero yo siento que no apuntó a la oreja, amigo. Yo siento que apuntó derecho a la cabeza, ¿no? Y el otro se hizo a un lado y le pasó a traer la oreja. Ahora, podemos ver ahí, ¿verdad?, el carácter de Pedro. Un hombre quizás rudo, ¿no?, acostumbrado justamente a los golpes de la vida por la vida de un pescador, que sabemos que no es fácil. Ahora Pedro, en Hechos 2, la Biblia menciona que el Espíritu Santo es derramado, y Pedro empieza su discurso en el capítulo 2, versículo 14 en adelante, y Pedro cita a Joel, al profeta Joel, en su discurso, y cuando él predica, justamente habla de eso, habla de la segunda venida de Cristo, habla de cuando llegue el gran día, ¿verdad?, según lo que dice Joel. O sea, en otras palabras, Pedro ahora está justamente con el poder del Espíritu Santo, hablando a una cantidad de personas que él quiere que también conozcan lo que él conoce. Entonces, a mí personalmente me llama mucho la atención que cuando Pedro hace el llamado, imagínate, amigo pastor Chaco, que haces el llamado a una campaña y pasan 3,000 a bautizarse, amigo. ¿Te imaginas eso? O sea, no, eso sería... No, yo creo que los que somos... un solo sermón, ¿no? Exacto, o sea, los que somos pastores vamos a entender más a profundidad este asunto, ¿no? Los que predicamos y somos evangelistas. Sí. Bueno, pero qué emoción. O sea, un hombre lleno del Espíritu Santo. Ahora, este hombre pertenecía a una iglesia, a la iglesia de Cristo. Cuando nosotros hablamos de iglesia, no estamos hablando no solamente nos referimos a la comunidad de miembros,
Sí, sino sí. nos referimos a que cada uno de nosotros formamos esa comunidad de cristianos. La iglesia es fuerte mientras que cada uno de nosotros, ¿verdad?, se comprometa con el Señor. En este caso, con el Espíritu Santo, quien es el que está conviviendo con nosotros en este momento. He ahí la importancia de conocerlo todos los días. Entonces, imagínate una iglesia llena del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué No, papel no. juega el Espíritu Santo? ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en la iglesia? Pues es el todo, porque al final Sí, de cuentas sí, la sí. iglesia tiene 4 características: la adoración, la comunión, el discipulado y la misión. Y ninguna de esas 4 podríamos hacer si el Espíritu Santo no se manifiesta en la iglesia. Entonces, cuánto importante, ¿no?, es conectarnos al Espíritu Santo. Sí, 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 amigo. Realmente, vamos a decirlo así, el Espíritu Santo es el director de la iglesia, es el que nos... Y mira, es realmente impresionante porque dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo en el libro de Efesios, que él dejó dones y talentos a cada miembro de iglesia. Él derramó y colocó dones a unos pastores, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros profetas, y da varias listas. Pablo da varias listas acerca de los dones, por lo menos 3 listas acerca de los dones que el Espíritu Santo instituyó dentro de la iglesia. Por ejemplo, tomando la, la, imagen, por así decirlo, la analogía del pastor. Nosotros como pastores vamos a una iglesia y vemos a un hermano y decimos, bueno, ese hermano como que se ve que tiene ese don, ¿no? O mira, ese hermano nos puede ayudar en este cargo. Y estamos en las juntas de nombramientos y hermanos, miren, y ustedes buscamos este perfil y cómo ven a este hermano y estamos allí, ¿no? Como líderes al frente de la iglesia y yo me imagino igual al Espíritu Santo, ¿no? Bueno, él tiene cualidades de esto, él va para esto, él va para acá, o sea, dirigiendo la iglesia y colocando a cada miembro de iglesia en un área en específico y llevando a la iglesia al lugar donde tiene que cumplir la misión, porque guía también a la iglesia a eso, ¿no? A la misión, y bueno, aquí va a iniciar la obra y órale, empieza a hacer su obra también de convencimiento con el resto de personas. Realmente la labor del Espíritu Santo es impresionante dentro de la iglesia. Y tú, de cierta manera, respondías un poquito la última pregunta que yo quiero plantearte. Y nada más para terminar de ampliar el tema, terminar de dar ahora sí que el último golpe sobre la mesa, amigo. ¿Qué sucedería si la iglesia, imaginemos esto, vamos a imaginar cosas bonitas. ¿Qué sucedería si realmente la iglesia estuviera llena del Espíritu Santo? ¿Qué pasaría con nuestra iglesia, amigos? Y cuando, como decías tú, cuando hablamos de iglesia no nos referimos a una denominación, sino nos referimos a la iglesia de Dios en general. O sea, no importa de qué denominación seamos, no importa de qué pensamiento teológico tengamos, pero ¿qué sucedería si esa iglesia estuviera llena del Espíritu Santo? Mira, podría realmente dar aquí un discurso, ¿no? Y seguramente, pues, muy elocuente, porque pues la Biblia Sí, responde a todo eso. Pero Jesús, si tú me preguntas y te contesto desde mi corazón, Jimmy Cifuentes sí, hablando, sí, sí. Dime, ¿qué dime. sucedería si el Espíritu Santo, la iglesia llenara? Jesús ya estaría aquí, amigo. Ya Amén, estaríamos yendo al cielo. amén, Porque Jesús dijo que cuando sea terminado de predicar ¿verdad?, el evangelio en todo el mundo, vendrá el fin. O sea, el amén. requisito para que Cristo venga es predicarle a todo el mundo, que todo el mundo sepa que hay un Jesús que los ama y que nos está dando la oportunidad de ser salvos. ¿Quién hace esa tarea en nosotros para cumplir esa misión? El Espíritu Santo. Si la iglesia como tal, y cuando hablamos de iglesia no hablamos de la institución como tal, sino Sí, hablamos sí, de sí. cada miembro de iglesia, como lo decíamos Así. anteriormente, se comprometiera, buscara, clamara, y nosotros también, ¿no? Como líderes, clamar al Señor con nuestra iglesia y con nuestra feligresía, haríamos, pues haríamos justamente eso, terminar de predicar el evangelio, apresurar la venida de Cristo, que al final de cuentas esa es nuestra misión. Y como dice, pues Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Imagínate, Pedro, con un sermón lleno del Sí, Espíritu Santo, se convirtieron en 3,000, amigo. Imagínate si toda una iglesia
Imagínate si las 11 iglesias de Jutepec, si las iglesias de allá de donde estás, imagínate si los 20 y algo de distritos del campo de la Asociación Pacífico Sur llenos todo del Espíritu Santo, imagínate el impacto que se haría en nuestra sociedad. No, o sea, estamos hablando de realmente de algo fascinante, de algo que, de algo, y aquí es donde yo personalmente lo pienso y me emociona, porque esto va a pasar. O sea, va a llegar el momento en que la lluvia tardía, como está escrito, ¿no? Llegará, y tal vez no con los 100 miembros de toda una iglesia, pero sí con ese remanente, que sería lo ideal todos. Se va a manifestar el Espíritu Santo y terminaremos de predicar el Evangelio. Y Cristo volverá por nosotros y ahora sí, amigo, viviremos por toda la eternidad. Yo encontré una cita, me gustaría compartirla contigo y pues con todos los hermanos que nos van a ver. Y esto está en Testimonio para la Iglesia, en el tomo 8, en la página 28. Y bueno, y con esto terminamos de contestar esta pregunta. Dice, Dios no nos pide que hagamos con nuestra propia fuerza la obra que nos espera. O sea, solos no podemos. Él ha provisto ayuda divina para todas las emergencias a las cuales nos pueden hacer frente a nuestros recursos humanos. Da el Espíritu Santo para, y menciona 4 cosas. Número 1, ayudarnos en toda dificultad. Número 2, fortalecer nuestra esperanza y seguridad. Número 3, iluminar nuestras mentes. Y número 4, purificar nuestros corazones. Así que esta es la obra del Espíritu Santo en cada uno de los miembros de su iglesia. Amén, amigo. Realmente qué maravilloso. Y me gustaría comentar algo. Mira, por lo que nos estabas compartiendo en este momento, vino a mi mente una idea, ¿no? Para llenar la iglesia, tiene la iglesia que estar llena del Espíritu Santo. Creo que es importante eso, y qué maravilloso. Tú decías acerca de la lluvia tardía. Es un momento, amigo. Ese momento estoy seguro que va a llegar, pero también estoy seguro que ese momento puede llegar hoy a nuestra vida, a la vida de cada uno de nosotros. O sea, a veces cuando hablamos de la lluvia tardía pareciera que hablamos de muchos años en el futuro, cuando es algo que todos los días cada cristiano, cada miembro de iglesia puede recibir, amigo. Y mira, sé que no estaba entre las preguntas que te envié, pero me gustaría agregarla esta noche. ¿Cómo puedo yo entonces obtener el Espíritu Santo? Porque con esto que me estás diciendo me dejas emocionado y me dejas con ganas de vivir esa experiencia, amigo. Y creo que más de alguno también quiere formar parte de ese momento de la iglesia, del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y cómo yo puedo hacer esto, amigo? ¿Cómo puedo yo obtener el Espíritu Santo en mi vida? Sin lugar a duda, ¿cómo recibir el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo está a nuestro lado. O sea, ni siquiera está en el cielo, o sea, ni siquiera está lejos de nosotros, está aquí ahora. En este preciso momento Él nos acompaña. ¿Qué tenemos que hacer? Invitarlo. Hay cosas que nosotros no podemos hacer por sí solos. ¿Cómo recibir el Espíritu Santo? Invitándolo. No sé si tú recuerdas el día que te bautizaste, el día que decidiste entregar tu vida a Cristo. No fue un fin, ¿verdad? Como muchos piensan, sino fue apenas un comienzo. Y justamente la promesa del bautismo es esa. Tus pecados serán perdonados y recibiréis al Espíritu Santo. O sea, qué maravilloso saber que Él, ¿verdad?, está con nosotros. Ahora, para poder recibirlo también, y creo, y estoy muy seguro de eso, primero necesitamos reconocer que lo necesitamos. Cuando nosotros pensamos que podemos por nosotros mismos hacer las cosas, yo creo que ahí empezamos realmente un camino totalmente falso, ¿no? Hay que reconocer, hay que ser humildes, hay que reconocer que el Señor realmente, que realmente necesitamos al Señor y que sin Él, pues, no podemos ir a ningún lado. Así que, ¿qué hacer para recibir al Espíritu Santo? Pues en este momento podemos pedirle a Dios, ¿verdad?, que Él pueda estar con nosotros. Y si todavía no lo conocemos como deberíamos conocerlo, creo que hoy es un excelente momento para decirle, Espíritu Santo, ¿verdad? Mira, me presento, soy Jimmy Cifuentes, yo sé que tú me conoces, pero tal vez yo no tanto a ti, quiero conocerte. Y seguramente Él nos llevará, nos guiará a través de la oración, a través de la asistencia a la iglesia, a través del estudio de su palabra, a conocerlo de tal manera que se vuelva nuestro mejor amigo.
hasta que Cristo venga, ¿no? Amén, amigo. Y mira, me gustaría pedirte un favor. Me gustaría que en este momento pudieras tú pedir a Dios en oración eso, que pueda el Espíritu Santo formar parte al menos de tu vida, de mi vida en lo personal, amigo. Y pues también, ¿por qué no incluir a las personas que están viendo o que van a ver este video, esta conversación en algún momento, para que de igual manera ellos puedan gozar del Espíritu Santo en su vida, amigo? Que realmente podamos tener esa convivencia con Él, esa amistad con Él y ser uno con Él, para que así nuestra vida pueda ser transformada. Así que me gustaría pedirte que puedas dirigir en oración este momento y pedir a Dios eso en este momento. Claro que sí, pastor. Pues bueno, vamos a invitar también a todas las personas que están viendo en este momento pues este video, si pueden, donde están, cerrar los ojos, acompáñenos. Vamos a hacer una oración. Amante Padre, gracias, Señor, por este momento tan especial con el pastor Isaac. Señor, hoy reconocemos que te necesitamos cada vez más. Sabemos que la presencia del Espíritu Santo nos acompaña. Y perdónanos si a veces no nos damos cuenta, Señor. A veces pasamos desapercibido esa promesa. Pero, Señor, queremos descubrir más del Espíritu Santo. Seguramente el Espíritu Santo es más de lo que tú has revelado. Pero ayúdanos, Señor, a conocerlo de tal manera que algún día, junto a la familia, a los amigos, Señor, a nuestros vecinos, a la gente que queremos, podamos, Señor, conocerlo tal cual es y convivir con Él por el resto de la eternidad, Padre. Señor, si en este momento alguno de nosotros, alguno de tus hijos, alguna de las personas que están viendo, Señor, pues este video necesita algo, están lejos de ti, te pedimos que con esas cuerdas de amor puedas atraerlos a ti y podamos descubrir lo maravilloso que tú eres. Señor, bendice al pastor Isaac, bendice, Señor, su ministerio, su vida, y que también él, Señor, en la tarea que tenga que realizar, lo pueda hacer con la influencia y el poder del Espíritu Santo. Así que, Señor, gracias por escucharnos. Nos dejamos, Señor, dejamos la vida de tu siervo, la vida de todos nuestros amigos que nos están viendo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Pues muchas gracias a todos por habernos acompañado en este momento. Queremos aprovechar este espacio antes de cerrar la conversación y despedirnos para invitarles a que, si aún no se han suscrito al canal, puedan hacerlo, que se suscriban y también pues sepan que esta conversación y las otras que hemos estado publicando van a estar disponibles o están disponibles en Spotify. Allí también pueden escucharlas. Y pues así seguir aprendiendo a mejorar nuestra iglesia local, porque es lo que queremos, que la iglesia local pueda crecer para que de esa manera podamos preparar a este mundo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que les invitamos a eso y pues compartan esto con aquella iglesia o con aquella persona que creen que necesita escuchar esta conversación. Y pues también, amigo Jimmy, muchas gracias por acompañarnos en este momento, por compartir esto que es oro puro, amigo, para la honra y gloria de nuestro Dios. Gracias por acompañarnos, amigo, y pues quiero dejar esta puerta abierta para invitarte en otras conversaciones, porque realmente desde esa vez que conversé contigo en el campamento y que lo disfruté, y hoy que lo volví a disfrutar, creo que es necesario, amigo, volver a sentarnos una vez más y compartir lo que Dios nos ha enseñado. Así que gracias, amigo, por acompañarnos. No, gracias a ti y gracias a Dios. Y bueno, pues invitamos a toda la audiencia a que siga, ¿verdad?, estas conversaciones. Y por supuesto, pues pedirle a nuestro Dios que nos siga iluminando en su palabra. Así que gracias a ti, pastor. Amén. Bueno, pues nos vemos en el próximo episodio. Dios les bendiga.